Bueno, nos vamos a la revisión de las informaciones entonces y vamos a partir nuestra revisión de los temas más importantes con un asunto que ya deslizábamos en los titulares. Tiene que ver con las reacciones que hubo ayer tras el anuncio del gobierno del cambio del penal Punta Peuco, que después de los trámites correspondientes, de los trámites de control de legalidad por Contraloría, finalmente deja de ser un penal especial y se convierte en un penal común. Eso significa que queda a disposición de Gendarmería para que tome las decisiones pertinentes y de esa manera entonces utilizar la infraestructura que está en este recinto de la zona norte de la región metropolitana de la manera que estime conveniente. Después de 30 años de su creación, el presidente Gabriel Boric entonces daba un paso bien relevante, muy significativo desde el punto de vista simbólico, por lo que ha significado el penal de Punta Peuco. Dejará de ser una cárcel especial entonces destinada a aquellos que están condenados por violaciones a los derechos humanos para transformarse en un penal común, y eso supone entonces que podrían llegar nuevos internos, nuevos reos a este recinto. Una decisión de la cual ya tomó razón la Contraloría y que despertó también molestia en algunos sectores de la oposición y en candidatos presidenciales en particular. Pero escuchemos primero el mensaje del presidente Gabriel Boric, que fue lo que dijo ayer tras este anuncio. La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común. Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia. Desde hoy, en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio. Terminar con la injusticia que representó por décadas este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana, como en su momento hiciera el presidente Piñera con el término del penal Cordillera. Con un guiño incluso al expresidente Piñera, entonces el mandatario hacía un mensaje respecto al cierre o más bien a la transformación del penal de Punta Peuco y los detalles también de este decreto con el que el gobierno cumple con algo que había comprometido hace mucho tiempo. De esa manera entonces se mantiene el recinto, pero dentro del sistema penitenciario, pero con características ya de un penal común, y por lo mismo entonces se verán cambios, como decíamos, desde el punto de vista de la administración y de quienes están recluidos en ese sector. Hubo reacciones a nivel político en medio de una carrera presidencial que se acerca ya a su tramo final. Los candidatos opositores fundamentalmente reaccionaron. Evelyn Matei ayer en las actividades que sostuvo no se refirió a este hecho. Sí lo hicieron, eso sí, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y también el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Vamos a escuchar a ambos en su reacción y la interpretación que hicieron de este anuncio hecho por el presidente Boric. El presidente está de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde. El presidente abusó de la cadena nacional y se dirigió a un solo candidato en la cadena nacional en un acto de corrupción y cobardía. Por lo tanto, lo que haga o diga el presidente en estos meses que le quedan a cargo del gobierno, porque claramente no va a gobernar, prefiere transformar la moneda en la sucursal de campaña de la candidata, tratando de apelar a lo que sea para que su candidata suba. La verdad es que nos tiene sin cuidado. Se termina en 128 días su mandato y va a haber un antes y un después. Quiero decir una cosa, el señor presidente de la República, estando imputado en varias causas, debiese tener interés en que existiese un penal donde pueda llegar gente de alto nivel. El señor presidente de la República está transformando un geriátrico, porque es eso, y un hospicio donde la gente se está muriendo, en una cárcel común. No sé si la Corte Suprema se lo va a permitir o se lo va a aguantar, porque por lo demás está cometiendo una violación de derechos humanos. Nosotros no estamos dispuestos a tolerar que siga avanzándose, más encima, después de lo que ha sucedido con los detenidos desaparecidos, desde la izquierda en esta lógica. Son unos sinvergüenzas. En duros términos, pero nada sorpresivo en todo caso, la reacción de Johannes Kaiser,
quien ha planteado en distintas ocasiones su más restricta defensa de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos en nuestro país y ha cuestionado también el trabajo de la justicia en ese sentido. También hubo reacciones en los otros candidatos presidenciales, en particular aquellos más afines al gobierno. Janet Jara, la candidata oficialista, y también Marco Enrique Sominami. Los escuchamos a los dos ahora. Los presos de Punta Peuco, mientras no colaboren con la verdad y no digan buena parte de la información que siguen teniendo o no pidan perdón, corresponde que tengan el trato más severo desde el punto de vista penal. Al mismo tiempo, a nosotros nos parece bien que el penal de Punta Peuco deje de ser un penal de privilegio. Eso sí, también nos gustaría nivelar hacia arriba, y a pesar que todas las candidaturas están en la idea de aumentar la punición, torturar al ser humano que cometió un delito, nosotros no. Queremos que los presos cumplan en rehabilitación. Por tanto, un plan no es solamente Punta Peuco, es un plan de cárceles. Queremos cárceles dignas que no transforman a los presos en pedazos de carne que se tiran en una esquina. Si hay alguna intención de ampliarlo o no es un tema que le tienen que preguntar al gobierno. Por ahora nosotros lo que estamos proyectando es la construcción de 5 cárceles más en nuestro país, adicionales al plan de infraestructura carcelaria. Sobre Punta Peuco lo que le puedo decir es que las cárceles son lugares en los cuales se cumplen penas para aquellas personas que han cometido delitos y no lugares de privilegio. Así que me parece muy bien que la Contraloría haya tomado razón y que en definitiva este penal que alberga a personas que han sido condenadas por violación a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad pasa a convertirse en un penal común como siempre debió haber sido. Ahora, de todas maneras, todo esto queda sujeto a los recursos que se han interpuesto en la justicia. La presidenta de la Fundación Justicia y Verdad, Loreto Iturriaga, y el abogado de esa fundación, Raúl Mesa, que ha estado vinculado precisamente a la defensa de los condenados por violaciones a los derechos humanos, ingresaron, o van a ingresar más bien este martes, un recurso de protección ante la Corte de Santiago. Alegan vulneración al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de los internos adultos mayores. Por lo tanto, todavía quedan algunos recursos pendientes antes de que se concrete efectivamente esta transformación. 8:49.